Santo, bendito Dios. Bendiciones, Dios me los bendiga a cada uno de los que siempre nos siguen a través del canal Vida para Ti. Y como siempre, de parte de la pastora Ana, confiando en que estén bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del último mensaje que compartí, en qué tiempo estamos viviendo. Y hoy vamos a reflexionar acerca de en quién estamos poniendo nuestra confianza en estos tiempos, en medio de estos tiempos. ¡Qué tremendo! Qué hermosa la misericordia de Dios que sigue hablando a su pueblo. ¿En quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza en estos tiempos? En estos tiempos. Y para eso vamos a ir a la segunda de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16. Obviamente lo leen en su casa. Yo voy a estar tocando algunos textos bíblicos de cada capítulo, pero no los voy a leer completo. De tal manera que a través de esta historia, de este momento histórico, político, religioso del pueblo de Israel, aprendamos y estemos sensibles a la voz del Señor, que hoy, una vez en su misericordia, una vez más, nos quiere llamar la atención. En este momento histórico en el que se encuentra el pueblo de Israel, la nación como tal, estaba dividida en el reino del norte y el reino del sur. Como recordamos, luego del reinado de Salomón, lamentablemente, Israel entró en una nueva etapa histórica política nacional por causa de su desobediencia, obviamente, de su pecado. Y aquí nos encontramos todavía en ese momento político de Israel, donde permanecía la nación dividida en dos reinos. En el capítulo 14 nos relata acerca de la historia del rey Asa, que este era rey del reino de Judá. Y dice que mientras este rey obedeció a Dios en todo, disfrutaron de un tiempo de paz. Una vez fue rey, dice la Escritura, que mandó a quitar todos los templos e ídolos que habían en medio de su pueblo. Los mandó y los hizo pedazos. Todas las imágenes, toda idolatría que había en medio del pueblo de Judá, porque él sabía muy bien cuánto eso ofendía a Dios y que eso no les ayudaría a obtener la victoria, a obtener el favor de Dios. Por lo tanto, este rey lo primero que hizo fue llamar al pueblo a adorar a Dios nuevamente, a quitar todos los ídolos que habían en medio de ellos y tornarse al único Dios verdadero. Siendo que eso fue así, y se determinaron a obedecer los mandamientos del Señor y serle fiel a Dios, gozaron de paz.
gozaron de un tiempo de tranquilidad y sosiego como era muy escaso en ese tiempo. Y prosperaron, hicieron construcciones, fortalezas, en fin, que fue un tiempo hermoso. No obstante, se levantó de Etiopía, el rey de Etiopía, en contra del reino de Judá, y los amenazaba con un ejército nada más y nada menos que de 1 millón de hombres y 300 carros de combate. Ante esa amenaza inminente, el rey Asa solo contaba con 300,000 soldados de la tribu de Judá y 280,000 de la tribu de Benjamín. Así que habían más o menos 580,000 soldados con los que él contaba versus 1 millón de hombres más 300 carros de combate. Así que la diferencia era significativa. Pero dice la Escritura que a pesar de eso, de la amenaza inminente, del peligro que se acercaba, dice que Asa decidió enfrentarse, colocó a sus mejores hombres de manera estratégica, pero lo más importante que hizo este rey, veamos qué fue, para que aprendamos nosotros como pueblo de Dios, porque acuérdense, no nos olvidemos que dice la Escritura que todo lo que se registró en el Antiguo Testamento nos es a nosotros por enseñanza, por instrucción, para que aprendamos las lecciones de vida que este pueblo tuvo a través de la historia. Qué hermoso que Dios en su misericordia permite que nosotros podamos conocer la historia de Israel y cómo sucedieron cada evento con sus debilidades, con sus fortalezas, para aprender en este tiempo. Y en medio de esa amenaza inminente, de esa desventaja que había, dice que el rey Asa oró a Dios. Esto fue lo más importante que este hombre hizo. Aparte de hacer lo humanamente posible, ¿verdad? Porque el elemento humano no se descarta, sino que Dios cuenta con el brazo humano, con el hombre, para poner por obra aquí en la tierra su deseo, su voluntad, y así su nombre sea glorificado. Así que Asa puso lo que había accesible humanamente hablando, sus hombres, sus ejércitos, a pesar de que sabía que no podría vencer ante la realidad que tenía por delante. Sin embargo, decidió hacer lo más importante y lo que él sabía que le daría la victoria total. Oró a Dios. Así que esto es algo muy importante que nosotros debemos tener presente en medio de estos tiempos. Cada nación que en este tiempo se siente en desventaja, donde el pueblo de Dios se siente menos, se siente amenazado, se siente intimidado, se siente que con él no cuentan, se siente discriminado, burlado. Y es interesante ver cómo cuando hacen los análisis políticos, estos analistas políticos, vemos cómo solamente se concentran en aquellos que humanamente y ante ellos tienen posibilidad y ni tan siquiera mencionan aquellos que representan los intereses del reino de Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y la palabra lo dice, que el mundo nos despreciará, que nos tendrá en poco y nos perseguirá. Son los tiempos que Dios sigue hablando, que estamos y que seguirán en aumento. Y el pueblo de Dios no debe desmayar,
El pueblo de Dios no debe sentirse intimidado ni sentirse que es menos, porque la palabra, y qué hermoso que nosotros nos arraigamos más que nunca en este tiempo a la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que infunde aliento, que infunde ánimo, infunde fe. Es tiempo de que el pueblo de Dios se vuelva a la palabra, que el pueblo de Dios se torne al Dios Todopoderoso, porque en Él es que está nuestra esperanza. Y este rey miró lo que tenía humanamente, se dio cuenta que no había posibilidad humana. Aquí es bien importante que también como pueblo de Dios reconozcamos nuestra incapacidad humana en una actitud de humildad para acercarnos a Dios y no caigamos en la autoconfianza. No nos creamos que podremos en nuestras fuerzas, como lamentablemente le sucedió a este rey. Por algo Dios trae esta palabra en medio nuestro en estos tiempos. Y eso fue lo triste de este hombre. Pero vamos a ver lo positivo. Y es lo que yo quiero que retengamos hoy. Y más que yo, el Señor, quien nos habla. Dice que en medio de esta amenaza inminente, oró a Dios. Oró a Dios. Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande porque confiamos en ti y queremos honrarte. Ellos sacaron valor para enfrentar las situaciones que les rodeaban. Ellos sacaron valor para no sentirse menos a pesar de lo que se encuestaba. Ellos sacaron valor por causa de haber puesto su confianza en Dios. No hay nadie como tú para ayudar al débil y liberarlo del poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes. Tú eres nuestro Dios. Sabemos que nadie te puede vencer. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí es que está el secreto de nuestra victoria como pueblo de Dios en medio de estos tiempos. Y efectivamente, Dios les dio la victoria. A pesar de que eran menos, el ejército etíope salió en huida. Los vencieron. ¿Y cuál fue la belleza de esto, mis hermanos? Y esto es lo más importante y es la gran responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios en estos tiempos. Los pueblos vecinos, al ver la victoria de un pueblo que aparentaba ser débil, frágil, insignificante, con menos recursos, al ver cómo Dios le dio la victoria ante un ejército tan poderoso como el que venía de Etiopía, dice la Escritura que tuvieron temor de Dios. Reconocieron al Dios de Israel. Reconocieron al Dios del reino de Judá. En otras palabras, por causa de haber puesto su confianza en Dios, dieron testimonio de que hay un Dios en los cielos que es real y verdadero y que pelea a favor de aquellos que le temen. Y eso despertó y avivó la fe de aquellos que ya no tenían esperanza. Avivó la fe y la esperanza de aquellos que pensaban que terminarían derrotados. Hermanos, Dios muchas veces pone a su pueblo en estrecho, como nos hablaba el Señor en el último mensaje. Y el que no lo ha oído, le invito a que lo escuche. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Dios lo permite muchas veces, nos pone en estrecho para despertar nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer ahora?
y permita el Señor y tomemos las decisiones correctas, porque nuestra fe está siendo probada. ¿Quién verdaderamente es el Dios nuestro? ¿Si el Dios de los cielos o el Dios del vientre? ¿A quién le vamos a ser fiel? ¿A quién le vamos a creer? Si aquel que dice, no temas, yo estoy contigo, yo suplo toda tu necesidad. O nos vamos detrás del hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Este rey, mientras se mantuvo fiel a Dios, Dios no lo dejó en vergüenza y se mantuvo de victoria en victoria. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios le trajo un mensaje a este rey y le dijo: hace mucho tiempo Israel había dejado de adorar al Dios verdadero y no tuvo sacerdotes ni maestros que le enseñaran la ley. En esos días Dios castigaba a los pueblos con toda clase de angustias. Por todas partes la gente vivía con mucha inseguridad y temor, porque cuando leemos que Dios castigaba, no es otra cosa que son las consecuencias que vivimos y tenemos que enfrentar tanto individualmente como persona, a nivel de familia, a nivel de matrimonio, como nación. Siempre que se le da la espalda a Dios, cuando dejamos de adorar a Dios, cuando ya dejamos las escrituras, cuando ya dejamos de tener una relación con Dios, cuando ya dejamos de tener temor a Dios, nos visita la angustia, nos visita el temor. Por eso tanta inseguridad en medio nuestro, tanta incertidumbre, tanta angustia, evidencia de la ausencia de Dios en el corazón del hombre, evidencia de la ausencia y el temor de Dios en una nación, evidencia del abandono del temor de Dios en la familia. Dice que nadie estaba tranquilo. Angustia, miedo, incertidumbre visita el corazón de aquel que abandona los caminos del Señor. Pero qué hermoso que dice la Escritura que el profeta seguía dándole palabra de Dios al rey y le decía: aún así, cuando nuestra gente estaba en esa condición de angustia, se arrepentía, se tornaba a Dios, y sabe qué hermoso, Dios los recibía. Oh, mi alma alaba a Dios. Cuando nuestra gente caía en esa condición y experimentaba las consecuencias de haber abandonado a Dios, pero luego se arrepentía y se acercaba nuevamente a Dios, Dios siempre, escuche bien, siempre los recibía, siempre. Y el profeta, Dios en su misericordia, siempre advierte, siempre amonesta, porque Él conoce los tiempos que se avecinan, e invita a que si la condición en la que hoy se encuentra tu vida, en la que hoy se encuentra nuestra nación, en angustia, en incertidumbre, en inseguridad, en temor, en angustia, hoy es el día para que nos tornemos a Dios en arrepentimiento. Y dice que Él nos recibe. Aún nosotros, en nuestro contexto histórico político en el que nos encontramos en nuestro país,
a un día de nuestras elecciones, si nos tornamos a Dios como nación, si nos tornamos a Dios como su pueblo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos humillamos ante el Dios de los cielos y ponemos nuestra confianza en Él, nos recibe. Dice, si le somos fiel a Dios, Él estará siempre con ustedes. Si lo necesitamos, lo podremos encontrar. Pero lamentablemente, si le damos la espalda al Señor y decidimos poner nuestra confianza en el hombre y no en Dios, tendremos que asumir nuestras consecuencias. Cuando el profeta le trae esta palabra de advertencia al rey y las escuchó nuevamente con humildad de corazón, Asa tuvo el valor de destruir los horribles ídolos que habían en todo el territorio de Judá y de Benjamín y en la ciudad que habían conquistado. Reparó el altar que estaba enfrente. Qué importante, hermanos, que reparemos nuestro altar de oración nuevamente en este tiempo y nos tornemos a Dios. Aquello que hemos descuidado en nuestra vida de oración, en nuestra vida como pueblo de Dios. Que seamos sensibles a la voz del Señor y tomemos la decisión de reparar nuestro altar de oración. Bendito Jesús. Se determinaron a serles fiel a Dios. Llegó al punto este rey que se determinó, que aún desafió hasta su propia abuela, imagínese Maaca, porque ella influía en la idolatría de su pueblo. Y así muchas veces nosotros como pueblo somos influenciados por nuestros antepasados y seguimos idolatrando aquello que ellos idolatraban. Y qué difícil se nos hace muchas veces despojarnos de aquello que a Dios no le agrada con tal de no ofender a aquel familiar. Sin embargo, el rey se determinó y dice que quitó a su abuela, le quitó la autoridad como reina madre, porque era una mala influencia para el pueblo, pues ella había hecho una imagen de la diosa Astarte. Nosotros como pueblo tenemos que reflexionar acerca de aquello que Dios nos viene hablando que tenemos que quitar de nuestra vida y nos hemos resistido por no ofender a aquel, por no tener problema con aquella, y tenemos hoy que escoger a quién vamos a servir, de qué lado vamos a estar. Porque no es una cosa decir que yo soy, sino que yo lo vivo en integridad de corazón para Dios. Y si queremos el favor de Dios, si queremos que Dios esté de nuestro lado, también nosotros tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Y qué cosas Dios viene hablando por años a tu vida y a la mía. De qué cosas Dios viene llamando la atención a nosotros como nación, en quién hemos puesto la confianza. Qué cosas nos resistimos a soltar porque no nos conviene y dónde está realmente nuestra lealtad depositada y ante quién.
Luego de esta advertencia, dice que pasó un año. Fíjese, Dios le dio a este hombre una advertencia y le habló claro de la importancia que era mantenerse fiel a Dios, íntegro a Dios. De las consecuencias cuando eso no acontece, lo que llega a la vida es que tribulación, angustia, inseguridad, temor. Pero si por el otro lado se mantenía fiel a Dios, tendría la victoria, la protección de Dios. Y luego de eso pasó un año. Y dice que el rey de Israel del norte se levantó contra el rey del sur, Asa. Y para intimidarlo comenzó a hacer una construcción precisamente en el camino en Ramá, ese camino que daba acceso a Jerusalén. Allí se compuso a hacer una ciudad. En medio de esa ciudad, una gran fortaleza. Y mire qué cosa. En menos de un año, escuche bien, no hizo Dios que haberle hablado a este hombre. Pasó un año y mire la condición en la que este hombre cayó. Por eso dice la palabra, mire el que esté firme, que no caiga. Porque hoy podemos estar determinados a poner nuestra confianza en Dios. Y si nos descuidamos, y si nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado, si descuidamos su santa y bendita palabra, mire hermano, cuando uno se descuida espiritualmente, uno se olvida de lo que Dios le ha hablado. Y se pierde el temor a Dios. Y se pierde el temor a las consecuencias de ese descuido espiritual. Ya ni importa. Y cuando se descuida espiritualmente una nación, un individuo, entonces se pone la confianza en otra cosa, en otras cosas que no es Dios. Cuando Asa se enteró de que el rey Baasa venía a atacarlo y estaba construyendo esa fortaleza en Ramá para impedirle el acceso a ellos a Jerusalén. Mire cómo este rey actuó en este momento. Dice, tomó toda la plata y el oro que había en los tesoros del templo y del palacio del rey, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que vivía en la ciudad de Damasco. Y le envió un mensaje: hagamos un pacto tú y yo. Comenzó a hacer alianzas. Comenzó a poner su confianza en el hombre. Y corruptamente, desvergonzadamente, tomó de lo que era de Dios para hacer esa alianza. Un hombre que, como vimos al principio, ante la amenaza que tenía de 1.000.000 de hombres, decidió como quiera enfrentarlos. No hizo alianza con ningún hombre, sino con el Dios de los cielos, en oración, en humillación, reconociendo que el socorro, el oportuno socorro vendría de Dios, y así fue como Dios lo ayudó a vencer. Y se olvidó de Dios.
en lugar de tener un corazón agradecido, se envaneció por la fidelidad de Dios y se descuidó espiritualmente. E invitó al rey de Siria a hacer una alianza para que le diera la victoria. Y escuche bien, dice que conquistó la victoria. Cuando el rey Baasa se enteró de esa alianza, se retiró, dejó de fortificar en Ramá. Pero luego, dice la escritura, que vino en esos días el profeta Ananí a hablar con el rey Asa, el rey de Judá, y le dijo: nuestro Dios vigila a todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. ¿En quién en este momento estás poniendo tú tu confianza? Ahora pusiste tu confianza. ¿Qué le pasó a este rey? Que cuando venían momentos difíciles, iba y se humillaba ante el Dios de los cielos, oraba buscando el oportuno socorro, el pronto auxilio. Y ahora ante una amenaza inminente, ante una derrota inminente, teniendo el mismo Dios, aquel que dice que no cambia, Él es el mismo hoy y por siempre, y que prometió que siempre los recibiría si lo buscaba. Ahora este rey, ¿qué le pasó? Esa es la desgracia, hermano, cuando hacemos de las bendiciones de Dios nuestro Dios y ponemos nuestra confianza en lo que tenemos y no en el Dios que nos ha dado. Él se creía que como tenía esos tesoros que no eran de él, pues nada de lo que tenemos nos pertenece primeramente, pues todo viene por gracia y obra del Señor y por nuestro esfuerzo, claro que sí. Pero hoy Dios da y mañana puede quitar. ¿Qué le pasó a este hombre? Ahora pusiste tu confianza en el rey, en el hombre. Y mire la consecuencia. Por eso, nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto. Y ahora verás guerra toda tu vida. Fuiste muy tonto. Es una tontería poner nuestra confianza en el hombre y no en Dios, pues Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es una tontería, porque vana es la ayuda del hombre. Solo en Jehová haremos proezas. Pero esto no queda ahí. No tan solo este hombre dejó de confiar en el único y verdadero Dios. No tan solo este hombre
Tenía ya un corazón altivo y se creía que ahora él podría en sus fuerzas porque tenía con qué hacer alianza. Tenía dinero para chantajear. Tenía dinero para comprar conciencias. Tenía dinero para hacer negociaciones secretas. Él se creía que ya no necesitaba de Dios. Cuando eso acontece, Dios le llama una tontería, de tontos, de necios. No se queda eso ahí. Cuando caemos en esa condición, lo próximo, al oír esto, cuando el profeta le habló de lo que acontecería por causa de haber abandonado a Dios y haber puesto su confianza en el hombre, mire cómo reaccionó. Se enojó contra el profeta. Así se enojan hoy contra nosotros los mensajeros de Dios. No les gusta escuchar este mensaje, porque hiere su orgullo, hiere su vanidad. Hiere su ego, porque ya no se quieren postrar ante el Dios del cielo, quieren la gloria para ellos. Pero Dios sigue levantando mensajeros. Y escúcheme bien, amado. A veces el mensajero más insignificante puede estar hablándote en este día hoy. Aquel que tú tienes en poco y que consideras no instrumento de Dios. No olvidemos quién fue el que llevó el mensaje a aquel hombre tan prestigioso y reconocido, Naamán. No fue, como diríamos en este tiempo, un influencer bien conocido. Tampoco fue un ministro de megas iglesias reconocidas. No. A Naamán le habló una jovencita que habían traído como esclava. Allí estaba aquella muchachita judía como sirvienta de Naamán. Fue esa jovencita la que en medio de la necesidad de aquel hombre que estaba leproso, le dijo: si mi Señor fuera ante el profeta de Dios, él le diría, él lo sanaría, porque él clamaría al Dios de los cielos. Una joven simple, sencilla, no tenía perfumes caros en su piel, no tenía aromas exquisitas en su piel, tampoco estaba vestida de lino, ni mucho menos que creo yo que su cabello estuviera bien lustroso y brilloso. Insignificante ante el hombre, pero valiosa ante el Dios de los cielos, porque se atrevió, se corrió el riesgo de hablarle a aquel hombre en medio de su condición del Dios único y verdadero, al que él no conocía. Hoy Dios, de igual manera, se sigue valiendo del instrumento que a él le plazca para seguir hablándole a su pueblo.
porque Él es el Dios soberano. Dios hoy se va a seguir valiendo de aquellos hombres y mujeres que tengan un corazón determinado y dedicado para su Señor. Se va a valer de ello para continuar hablándole al altivo. Pues Dios se busca lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios se busca a los débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes. Y no tan solo se enojó, lo encarceló. Pero tendremos que seguir hablando la palabra de Dios, aunque se enojen, aunque nos encarcelen. Tristemente, este rey no volvió a levantarse. Su corazón se siguió corrompiendo y endureciendo. Bien dice la palabra que lo próximo que le sucede al altivo es su caída. Dice que enfermó gravemente de los pies. Algunos dicen que lo que sufría fue de gota, pero exactamente no se sabe. Pero más que la enfermedad, lo más triste de este hombre fue, dice, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podía brindarle. A los 39 años de su reinado, ya en el año 41, ya había muerto. Tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podía brindarle. Dios nos libre en este tiempo de poner nuestra confianza en el hombre. La puso más en los médicos. O sea, él tenía su confianza en Dios. Pero a la hora de la necesidad, a la hora de la crisis, a la hora de la prueba, cuando ese corazón era pesado, se inclinaba la balanza en poner más la confianza en el hombre que en Dios. Por eso en la hora de la prueba es que se sabe de qué realmente estamos hechos. Y es necesario que Dios purifique ese corazón. Estamos en medio de pruebas y seguirán en aumento. ¿En quién vamos a poner más nuestra confianza? Porque no es que el que cayó en el ateísmo, no es que él negó su fe en Dios, es que dejó esa confianza hermosa que tenía al principio de su historia. Cuando la leemos, dice que cuando se sentía amenazado, cuando estaba en peligro, cuando veía que eran más los enemigos que él tenía y él veía que tenía pocos recursos, a pesar de eso, él no veía su realidad, solamente veía al Dios Todopoderoso que lo podía ayudar. Él era un hombre humilde, un hombre que reconocía que sin Dios nada podía hacer y reconocía a Dios en todos sus caminos, y en medio de la necesidad, en medio de la crisis, iba ante Dios y se postraba, se humillaba, pidiéndole la ayuda
Pero en la medida que Dios lo prosperó, en la medida que Dios lo bendijo, empezó a poner su confianza en lo que tenía y no en el Dios que le dio lo que tenía. Ese es el gran peligro, hermanos. Habrá mucho pueblo que diga, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, ¿hacia dónde se mueve nuestra balanza? ¿Qué escogimos? ¿Qué preferimos perder? ¿Qué no queremos nosotros perder? ¿Qué negociamos? ¿Qué pactos hacemos con tal de no perder esto o aquello? Oremos para que Dios nos libre de la tentación de poner nuestra confianza en otra cosa, en otras cosas, en otros dioses, en otros ídolos. Y que nada ni nadie nos manipule nuestra confianza en Dios, ni nos atemorice, ni nos intimide, ni nos amedrente, pues nuestra ayuda viene del Señor. Y seamos fieles, sin doblez, íntegros ante Dios, para que así los pueblos vecinos reconozcan el Dios nuestro y puedan ver la maravilla que es cuando ponemos nuestra confianza en Dios en medio del peligro, en medio de la crisis, en medio de la improbabilidad, y tengan que reconocer que hay un Dios vivo y de poder. Estamos siendo probados. Que Dios nos ayude a escoger glorificarlo a Él, en el nombre de Jesús.